de saber, Teresa de la Cierva, que hemos estado a punto de tener aquí un motín en la puerta, porque dice, hay una nueva forma de liposucción. ¿Cómo? ¿Ha habido cómo? Vamos a abordarla, Beatriz Cortázar, Alaska, casi tenemos ahí un tapón en la puerta, hemos tenido que llamar a seguridad. He escondido a Rubén para que no le asaltaran. Es que se aparece... en la salita para que no le asaltaran. Rubén, el doctor Rubén García Guilarte. Encantado, muchas gracias. Bueno, un placer. ¿Cómo es realmente hay una nueva forma de liposucción? No es nueva, lo que es una recuperación de la técnica de antaño. Cada vez hemos ido a técnicas más agresivas y lo que nos hemos ido dando cuenta los cirujanos plásticos es que no necesariamente tienes que ser agresivo para obtener un buen resultado. Entonces lo que hemos ido haciendo es recuperar técnicas de cánulas antiguas. Así en este caso la Safe Lipo, que es de un cirujano plástico americano, lo que ha hecho ha sido diseñar una cánula que tiene una especie, digamos, de canastillo en la punta que hace que separe la grasa, digamos, de forma más natural, más fisiológica, sin la necesidad de láser ni de ultrasonidos. Es que cuando la etapa de los láseres y ultrasonidos, que se sigue haciendo, yo le preguntaba al doctor antes, se supone que con el láser y los ultrasonidos se licúa la grasa y es más fácil extraer. Más bien rompes en cosas más pequeñas los acúmulos de grasa, ¿no? El concepto es el mismo. La liposucción convencional lo que hacía era extraer la grasa directamente. Tal cual. Efectivamente. Entonces, pero la grasa con agua, con sangre, con... Primero infiltras anestésico con el suero y entonces por presión negativa a través de la cánula va saliendo la grasa a medida que tú haces los pases de cánula. Pero luego se empezó con los ultrasonidos, se pasó al láser e inclusive cuando estuve en Estados Unidos hace ya 8 años empezaron también con la radiofrecuencia. Lo que ocurre es que la radiofrecuencia fracasó por la pigmentación cutánea que generaba. Se evolucionó con el láser y el concepto de estas dos lo que hace es diluyo la grasa para que luego salga mucho más fácilmente. ¿Cuál es el problema? Muchos con masajes, etcétera, con una segunda parte, digamos, ¿no? Es en el mismo procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Licuo la grasa a través de energía, calor, bien sea mediante láser o bien sea mediante ultrasonido, y luego esa grasa me saldrá infinitamente más fácil. Y a priori parece que es mejor. A priori parece que es mejor. Claro, el problema eso que iba se a está decir. viendo con las liposucciones láser y las liposucciones por ultrasonido es que cuando tú ves el posoperatorio los primeros meses, a los 8 meses, el resultado es muy bueno. Pero a medida que la inflamación va desapareciendo, porque la inflamación por estos procedimientos tarda un poquito más en desaparecer, sí que se ven mayor índice de irregularidades, depresiones, pigmentaciones y demás. O sea, que no ha quedado aquello muy liso ni muy... No quiere decir que claro. esto siempre ocurra, pero el índice sí que se ve que es un poquito más elevado, diga lo que se diga. A partir de ahí, este cirujano lo que hace es desarrolla una técnica en la cual se basa en el concepto de que hay que, digamos, licuar o separar la grasa antes de extraerla, y entonces él lo que hace es, mediante una cánula que rota y una especie de canastillo en la punta, lo que hace es separa toda la grasa, digamos, a lo largo de sus tabiques sin romperlos, simplemente la separa. Y esa grasa posteriormente saldrá infinitamente más fácil, habremos sido mucho menos... ¿Cuánto espacio, digamos, cuántos centímetros o milímetros está la cánula dentro, digamos, de la piel para hacer eso? Puedes irte muy profundo o puedes irte a, inclusive en algunas pacientes, hasta 4 centímetros. Porque claro, dependerá también del grosor. Lo importante es no irte más allá de 1 centímetro de distancia de la piel, porque si no, luego sí que generas irregularidades o incluso pigmentaciones. Hay un problema que siempre se da en el caso de los hombres delante, en el caso de las mujeres detrás en general, ¿no? Y es que con los años hay acúmulos de grasa que son más difíciles de romper, que es por lo que viene toda la boga del ultrasonido, del láser, etcétera. ¿Eso cómo se combate, digamos, con esta nueva técnica antigua? ¿Cómo se separa ese tipo de acúmulo de grasa, digamos, más duro, o por lo menos mucho más difícil de mover, porque a lo mejor es un hombre que lleva 20 años con la tripa en el mismo sitio y la grasa ya, es geológica? De hecho, la grasa amarilla, ¿no? La llamada grasa amarilla frente a la blanca. De hecho, el ultrasonido, que fue la primera técnica mediante energía de liposucción,
se descubrió para los pacientes VIH que tomaban antirretrovirales y generaban grasa en algunas zonas y atrofias grasas en otra zona. Es una grasa mucho más dura, más fibrosa, y entonces a la hora de extraerla necesitas algo más que simple presión negativa. Ajá. Es por lo que se empezó con estas técnicas. Igualmente, mediante esta técnica lo vas a conseguir exactamente igual. Necesitarás un poquito más de tiempo, lo vas a conseguir. Explícame lo del canastillo, que no acabo yo de entenderlo porque me parece una cosa fascinante. Es una cánula que en la zona, en el extremo, se dilata un poquito, ¿de acuerdo? De manera que tiene unos orificios. Esa, al girar, o cuando tú estás haciendo la entrada y salida con la cánula, lo que tú estás haciendo es estás rompiendo los tabiques que hay entre unas células grasas, como una especie de ventilador. Pero lo haces tú, digamos, manualmente cuando introduces. Lo puedes hacer al entrar y salir, o lo puedes hacer con una cánula rotacional. Pero sigue siendo ese proceso que hemos visto en algunos reportajes televisivos de, no sé, de zambomba prácticamente, ¿no? De ese gesto que tenéis una jeringa grande y que entra ya no se hace con jeringa, o por lo menos sí que hay gente que lo sigue haciendo con jeringa. Yo no lo hago con jeringa. Yo lo que tengo es un liposuctor que tiene un manómetro y tiene para calcular la presión de aspiración. Eso a mí lo que me sirve es que yo siempre en las liposucciones empiezo con la mitad de presión de una liposucción convencional, y esa grasa a posteriori me servirá para infiltrarla en el glúteo, en el pecho, en la cara, allá donde para luego volver a poner y convertir a Kim Kardashian en el globo terráqueo. Si la haces a presión total, las grasas se rompen. Entonces tienes que hacerla a menos presión si la quieres reutilizar en otra parte del cuerpo, para que esta grasa no se rompa y se pueda volver a reutilizar con el adipocito entero. Eso es. Que eso el láser y el ultrasonido no tienen incluso. Y eso es que ha cambiado también la petición, digamos, de la clientela, es decir, la reutilización de la grasa se está haciendo muy frecuente. Hay dos tipos de pacientes: pacientes que vienen sabiéndolo todo y pacientes que vienen sin saber prácticamente nada. Y esa es la realidad. Hay muy pocas, ni unas ni otras casi. ¿No? Está bien cualquiera de los dos casos, pero hay que saber educar, ¿de acuerdo? Y explicarle que no es fácil ser un cirujano plástico en 3 días, que es muy bonito, pero que a posteriori sí que hay que poner las cosas en su sitio. Me explico. Las pacientes cuando vienen, aunque ellas piensen que saben mucho, no saben la forma en la que hay que aplicar y los beneficios y los perjuicios de cada una de las técnicas. Es decir, si te viene y te dice que quiere hacerse un lipofilling en el pómulo, pues igual tienes que decirles que no es el pómulo, es que es la ceja, es que es el arco temporal, que no. Entonces, por eso muchas veces hay que saber redirigirlas, a saber de qué saben dando, redirigirlas a la indicación que verdaderamente tienen. Y si no has sido capaz de conseguir ese feeling, lo mejor que puede hacer esa paciente es no operarse contigo, porque si no, te va a pillar de por vida. Tú hablas además de lo que siempre pensamos en la tripa, en las zonas, digamos, donde se acumula más grasa, también en la cara, que es donde ahora se hila más fino. Pasa como comentaban Juan y Tata Peñas, que realmente es una cosa de artista, es decir, que como Miguel Ángel tienes que ver en esa veta de mármol que ahí sale la barba de Moisés, es decir, que tienes que adivinar en esa grasa lo que puede haber o cómo puedes recolocarla. Yo creo que fundamentalmente lo que ha cambiado es que antes solamente se estiraba y ahora se estira, pero se gana volumen. Entonces tienes que determinar dónde quieres estirar y tienes que determinar dónde quieres ganar volumen. Y el volumen es que tú vas moviendo la grasa. Efectivamente. El volumen es allá donde tú quieres infiltrar la grasa, hasta el punto de que hoy en día un lifting no se concibe sin hacer una técnica de lipofilling. ¿Cuánto tiempo lleva hacer una operación? No es el caso, pero en fin, vamos a suponer que Isabel quisiera echarse a perder. Dirá, bueno, pues yo quiero ser como Soraya Sáenz de Santa María y quiero ponerme la naricita así, tal y cual. No, pero es verdad que la mujer española, eso lo decimos aquí siempre, tenemos tendencia a tener quizá la cadera un poco más ancha, los muslos regordetes. Aquí lo del zip-gap, esa moda de los muslos separados, por suerte todavía no ha llegado, ¿no? Me imagino que también estará al caer, la de los muslos, entre muslo y muslo. Sí, la separación entre muslos sí ha llegado. Sí ha llegado. Opera el músculo también. Pero sí que es una de las operaciones que más demanda la mujer española. A lo que es la estética casi en el sentido más primitivo, en el primero que era siempre antes de la cara, antes no era el cuerpo, era sobre todo la cara. Tú cuando ves una cara y va una persona, ya te dice no solamente lo que se quiere estirar,
sino que te deja, digamos, manos libres. ¿Cuánto tiempo necesitas tú, cuántas visitas para convencer a Isabel de que no sea Soraya? O que sí. Y no me lo diga, doctor. No. que ya le doy a la cabeza. Yo nunca recibo una paciente y lo que le planteo es ¿qué quieres que te haga? O ella me plantea que es... No, siempre que puntualmente te viene alguna paciente y siempre procuro, digamos, protocolizar. Es decir, primero vamos a analizar tercio superior de la cara, luego tercio inferior, tercio medio, y a partir de ahí decidimos. Pero muy pocas veces te vienen pacientes diciendo que quieren un cambio total y yo tampoco soy defensor de cambios, digamos, perfectos, ¿no? De narices ideales, que sí le has dejado una nariz ideal, pero no pega nada con su cara. Pero ¿en cuánto necesitas? ¿1, 2 sesiones, digamos, de análisis? Caso, digamos, una primera consulta convencional, yo mínimo le dedico 45 minutos, lo normal es 1 hora. En caso de un aumento mamario es 1 horita y cuarto con la prueba de volumen. Y la segunda consulta es también aproximadamente media hora. Es decir, que antes y de a la partir cirugía, de ahí ya empieza la intervención. A partir de ahí iríamos a quirófano, realizaríamos la intervención y postoperatoriamente nos veríamos infinitamente más. Yo he visto a Rubén operar unos párpados, ¿verdad? Que me escondí en una esquinita del quirófano tomando sobres de azúcar para no marearme. Pero, por ejemplo, que es una intervención facilísima y rapidísima. Me impresionó mucho lo rápido, porque era un lifting completo, yo solamente vi los párpados, que era lo que me interesaba, y luego seguí un poco la evolución de la paciente, y la verdad es que tiene mucho seguimiento, mucho tiempo de dedicación a las pacientes después, a ver cómo va evolucionando, y es mucho más laborioso casi el post que el pre, ¿verdad? Es importantísimo el postoperatorio. Si tú revisas tus pacientes a la semana, a las 2 semanas, con todo el móvil de tenemos Rubén a todas horas. Si tú tienes una complicación y no la manejas como tienes que manejarla, se te va de madre, la paciente te odia. Y de pronto aparece con un ojo asiático. Efectivamente, por eso yo siempre procuro la primera semana revisar 2, 3 veces, la segunda semana unas 2 veces y poco posteriormente pues ya lo que eso, necesite. ¿Qué crédito tendríamos que pedir en el banco para que nos operases? Pues depende de lo que cada paciente quiera. Para arreglar la cara dentro de lo que cabe. Hombre, mojándome y diciendo cifras, un procedimiento de un lipofilling facial puede empezar desde los 3.000 euros aproximadamente, ¿no? Todo depende de lo que cada paciente en particular quiera. Y hay unos párpados, es que es lo que más se quieren operar últimamente, las de mi quinta. Todas se quieren quitar párpados. Los párpados también depende, el rango es muy grande porque unos párpados pueden necesitar solamente quitar piel en los párpados superiores, que eso es una cirugía menor con anestesia local, que eso no es tan costoso, a unos párpados que necesitan quitar bolsas, hacer una cantopexia que es tensar el párpado, que ya es un procedimiento de 2 horas. Pero unos párpados, digamos, por decir un rango, entre 3.000 y 6.000 euros, el caso más complicado. Bien, ¿no? Bueno, un pequeño crédito. Es una inversión, claro. Sí. Si lo miras así, es una ¿Cuánto dura inversión. una operación de estas? 10 años. 10 años para volver a la situación inicial, ¿de acuerdo? Pero a los 5 años siempre cabe la posibilidad de intentar mejorar un poquito. Así, ¿vale? Pasar otra vez por el quirófano 5 años después. ¿Cómo que pasar? Quiere decir mejorar todavía. Aproximadamente a los 5 años ya se podría hacer una mínima cirugía, me explico. Te has hecho unos párpados, te has quitado piel, te has quitado grasa. Posiblemente a los 5 años se puede hacer un pequeño retoque de estos que hemos dicho, que 2.000, 3.000 euros, sin irnos a la supercirugía de hacer unos párpados completamente. Es una cirugía en liposucciones. Si volvemos a la vida insana y engordamos, me imagino que la liposucción se anula. Yo tengo un caso muy que es que me gustaría contarlo, porque es la grasa que nosotros generamos en las caderas es una grasa hormonodependiente, es decir, las células grasas que tenemos a ese nivel tienen muchos receptores hormonales en superficie y hacen que ese adipocito, esa célula grasa, tenga más apetencia para ganar volumen. Yo tengo un caso, una paciente que le hizo una liposucción, la paciente estaba contentísima, había ganado en forma, se había quitado kilos y desgraciadamente la paciente se empieza a descuidar y engorda. Entonces, cuando vino a la consulta, incluso gorda, yo le hice fotos y se ve perfectamente cómo su cuerpo previamente a la cirugía era grasa hormonodependiente, la que acumulaba la grasa y por eso tenía esa sensación, digamos, de pera o de guitarra, ¿no? Que es engordas justo por encima de la cadera y por debajo en los trocánteres, y a posteriori ella había engordado, pero engordas de una manera mucho más armónica, de una manera mucho más... Engorda el resto del cuerpo, la parte efectivamente, engordas de una manera mucho más uniforme. Claro. Oye, pues esto es todo un mundo de posibilidades, ¿eh?
No posibilidades sí, y además afortunadamente tenemos Rubén para rato, porque Rubén es jovencísimo, que tiene una experiencia impresionante porque ha trabajado con todos los grandes en Brasil, en Estados Unidos, y ahí donde le veis tan joven, para los que no le veáis, tiene 34 años y es un cañón. En España también, ¿eh? En España hay muy buenos cirujanos. En España ha estado trabajando con Antonio de la Fuente, con Martín de Hierro, con muchos, está viendo trabajar. Bueno, vamos a ir ahora a la otra parte. En el caso de los hombres, ¿para qué se operan? Pues para ligar y sentirse mejor, más tal y cual. Pero si falla la maquinita interior, ¿de qué te sirve arreglar la cosa si luego resulta que no arreglas Pues hay que nada? acudir al experto. Nos vamos a poner en manos de Boston Medical Group. Va a venir además ahora mismo uno de sus representantes para explicarnos qué hacer, qué opciones tenemos. Don José Benítez Molina, que es el director médico de Boston Medical Group. Yo he dicho que hay dos clases de hombres, los que reconocen el gatillazo y los que no. Los demás no, lo demás es marujita Díaz. O sea, esa es la realidad. Mienten la mitad, quiero decir, o los que digan que no. A sí mismo, no es que había bebido y tal, bueno, pero si no pasa nada, reconócelo, esto es como tener un catarro. Y ponle ahora, remedio. Si no te curas el catarro, llega un momento en que pierdes la voz. Es lo que me pasa a mí. ¿Te pasó a ti? He entrado en una metáfora delicada. Casi que te voy a recomendar Movistar Televisión. No sé si lo tienes ya instalado. Ayer estuve viendo todos los partidos. Iba siguiendo el Eibar, el Atlético. El Atlético. Yo no lo tengo todavía, me voy a perder este fin de semana las motos. Uy, qué maravilla. Bueno, pues este fin de semana, no es tu caso, es verdad que a ti las motos no te gustan demasiado. No, me caí de joven y ya, en fin. Sí, pero porque has sido motero, pero yo que no he sido motera y no me he caído, me gustan mucho las motos, me gusta el motociclismo y este fin de semana se celebra el Gran Premio de Aragón de MotoGP. ¿Que no queremos perdernos nada? Pues en Movistar vamos a poder ver en el dial 48 de la televisión más de 28 horas de programación en directo, sin cortes publicitarios, con los entrenos, con clasificaciones y carreras. Vamos a poder escoger entre 6 señales simultáneas para ver la MotoGP como no la hemos visto nunca antes. Además, tienen sus propios comentaristas, están Riveras, Alex Cribillé, Alberto Puig, que nos van a traer toda la emoción con reportajes, entrevistas con pilotos, un programa especial desde el paddock. Todo gracias a Movistar Televisión en el dial 48. Sin cortes de 22 minutos de publicidad. Ya, esa es otra, que eso es insoportable. Sí. Ya no sabes si estás viendo una carrera de motos, de coches, de qué año es. Claro, es que pierdes. Y aquí es un canal temático de verdad. Esta es la televisión. Claro, esta es la televisión que siempre nos ha gustado y que deberían haber inventado hace ya, pues no sé, la tira de años. Movistar Televisión lo ha hecho. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Iremos a hacernos algo cualquier día de estos. Será un placer, muchas gracias. Bueno, Isabel y a mí no nos hace falta. Nosotras no, pero iremos. Tenemos una lista ya de todos los que nos queremos hacer. Y cuando te vas, Federico y yo siempre decimos, oye, pues mira, no sé yo, pero esto... Por 3.000 euros yo me quito el párpado. Yo soy, vamos, cobaya de todo. Fui a que me viera el párpado, pero de momento me lo voy a dejar como está. Bueno, pues vamos a sexo y para que haya sexo, digamos, en condiciones técnicamente aceptables. Tiene que haber calidad. Bueno, por lo menos, y a veces cantidad. Es decir, tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Y tenemos, por cierto, pendientes concursos. Hoy también vamos a dar el premio Lelo a la mejor foto de la semana. Pues ya.